Bueno, buenos días. Mi nombre es María Laura del Hierro, soy psicóloga, trabajo en la Dirección de Niñez, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad General Pueyrredón. Bueno, trabajé 10 años en un servicio local y hace un año y medio que estoy en la coordinación de los servicios locales. Bueno, quiero agradecerle a Sol por la invitación, por la convocatoria y contarles que es la primera vez que doy una clase, que grabo una clase, así que ténganme paciencia. Bueno, cuando Sol me hizo la propuesta, cuando me contó de qué se trataba la consigna, que es hablar del rol de psicólogo en el servicio local, asocié 3 conceptos a esa consigna que están íntimamente relacionados entre sí, que me gustaría desarrollar el tiempo que estemos juntos. Es el concepto de interdisciplina, después vamos a hablar del rol de psicólogo en la interdisciplina y el derecho del niño a ser escuchado. Bueno, quiero mencionar brevemente un poco las misiones y funciones del servicio local. No voy a entrar en detalles ni profundizar porque mis compañeros de área que ya han expuesto anteriormente ya lo han hecho. Pero sí quería comenzar mencionando que los servicios locales son servicios de restitución de derechos vulnerados, que la ley 13.298 prevé 3 niveles de intervención. El primer nivel de intervención refiere a la promoción de derechos y a la prevención de su vulneración. El segundo nivel de intervención refiere a las medidas de protección. Una vez que se ha verificado, que se ha detectado la vulneración, la amenaza de un derecho, el equipo junto con la familia empiezan a establecer estrategias de consenso que intentan orientar, acompañar, remover algún obstáculo en pos de la protección de ese derecho. El tercer nivel de intervención son las medidas excepcionales y provisionales, como es la medida de abrigo, que implica la separación de un niño de su núcleo familiar. Se cumplen en familia ampliada o en institución. Para nosotros siempre la prioridad es que el niño esté en un ámbito familiar. Se llega a esta instancia de evaluar la medida de abrigo cuando las medidas de protección del segundo nivel han arrojado resultados infructuosos. Bueno, una vez mencionado esto, solo a modo de pensar en qué contexto transcurre la interdisciplina, transcurre la escucha del psicólogo y la escucha del niño, ¿sí? No íbamos a profundizar en las misiones y funciones del servicio local. Ahora sí vamos a comenzar hablando de la interdisciplina. Los servicios locales están conformados por equipos interdisciplinarios cuyos profesionales son un abogado, trabajador social y un psicólogo. Considero que el aporte específico que hace el psicólogo a esa interdisciplina es a partir de la escucha, es a partir de su escucha. Hay que aclarar que el diseño y la planificación de las estrategias es por parte del equipo interdisciplinario. Es decir, si bien cada profesional va a hacer su escucha, su valoración, su evaluación del caso en relación a la propia especificidad de cada profesión, esto no trae aparejado intervenciones divididas, partidas, fragmentadas, sino que estos profesionales finalmente encuentran puntos en común, puntos de encuentro y pueden brindar una mirada integral del caso, ¿sí? Creo que la herramienta primordial que tiene el psicólogo es la escucha. Una escucha que tiene determinadas características, una escucha que no es ingenua porque es en función del marco teórico al que adhiere el profesional, una escucha que es activa, una escucha desprejuiciada, una escucha interesada en lo que se va describiendo, una escucha que interroga aquello que se va desarrollando, que indaga para profundizar en lo que se menciona al pasar, una escucha que registra silencio, omisiones, que registra. Entonces tengan presente estas características, ¿sí? De las escuchas, una escucha abierta, atenta, desprejuiciada. Lo que pretende a partir de la escucha el psicólogo y lo que se pretende generar es propiciar la circulación de la palabra. Es decir, sin contar con un encuadre psicoanalítico, clínico, como puede ser el del consultorio, se apuesta a la aparición de la posición del sujeto. Se apuesta a la aparición de este sujeto que pueda historizar sobre su pasado, que pueda crear nuevos sentidos, que pueda crear nuevas significaciones en relación a lo que vive, a lo que siente, a lo que piensa, ¿sí?
de esa escucha, la idea es que surja una lectura de la particularidad del sujeto, pero no para clasificar en categorías psíquicas lo que se escuchó, sino entendiendo que la subjetividad se produce en articulación con otros escenarios, el escenario familiar, político, cultural, y que estos escenarios son estructurantes de la constitución subjetiva. ¿Sí? Muchas veces los psicólogos de los servicios locales nos encontramos con la dificultad de la falta de demanda. A veces las familias no requieren la intervención del servicio local, no están solicitando la presencia del Estado, y pienso que una posible estrategia para abordar la falta de demanda es ser el propio profesional quien introduce a la familia en la circulación de la palabra. Allí donde aún no circula la palabra, ser el propio profesional a partir de donar su palabra, ceder su palabra, prestar su palabra, una forma de introducir a la familia en la circulación de la palabra y que surja esa palabra que falta, que en su lugar hay un síntoma quizás. Considero que también cuando un niño no juega, también el profesional tiene esa estrategia de poder introducirlo en el juego. Otra estrategia posible puede ser interpelar al deseo de esa familia, escuchar la perspectiva que la propia familia tiene de lo que es una familia, de lo que es un niño, de los valores que tienen, escuchar su perspectiva. Así que esa es otra estrategia que se me ocurre transmitirle, que es interpelar el deseo de la familia. A ver, ya que mencioné el encuadro psicoanalítico del consultorio para que se entienda las funciones del servicio local y del rol del psicólogo, el rol del psicólogo en el servicio local quizás aborda o interviene sobre dinámica familiar, y el psicólogo del consultorio hace tratamiento individual y diagnóstico individual, cosa que nosotros no nos metemos en esas cuestiones. Por eso también me hace pensar que el psicólogo del servicio local habita en una doble dimensión, que es la dimensión de la ética y la dimensión de la política. La dimensión de la ética, porque cualquiera sea el ámbito en el que ejerza el profesional, es inherente tener presente la ética. Y la dimensión de la política, porque me parece que desde el servicio ejecutamos políticas públicas, intervenimos en problemáticas públicas, perseguimos objetivos que traen beneficios al orden de lo público. ¿A quiénes nos interesa especialmente escuchar? Los psicólogos, los equipos interdisciplinarios, todo profesional que forme parte de algún efector del sistema de promoción y protección, nos interesa especialmente escuchar a los niños. Esto me va a llevar a poder hablar del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho del niño a ser escuchado. Lo voy a leer textualmente, así tenemos más precisión en la definición del artículo. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Qué interesante, ¿no? Este artículo, qué interesante que se empiece a tomar al niño como protagonista, que se empiece a reconocer al niño como alguien que tiene para decir sobre sí mismo, que se empiece a considerarlo como sujeto de derecho, que sus opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones o de deliberaciones sobre la vida de él. Hay un concepto que, si bien no aparece desarrollado en el artículo, es bien importante y quizás más que concepto empieza a ser una práctica, como es la participación del niño. Sí, digo bien, una práctica que se va extendiendo, que cada vez está más presente y que tiene que ver con un intercambio de información, una comunicación fluida entre el niño y el adulto. La participación no es entendida como un acto momentáneo, sino que tiene que estar desde el inicio de la intervención.
Otra cuestión interesante a destacar que el artículo no presenta un límite de edad. Eso podemos respaldarlo con la cantidad de estudios que demuestran que los niños pueden, sobre todo los niños pequeños, pueden formarse muy a temprana edad una opinión propia, a pesar de que a veces no cuenten con las verbalizaciones todavía para comunicarlo. Pero encuentran otras formas de transmitir lo que les ocurre, que puede ser a través del dibujo, del juego, de una pintura. Incluso aquellos niños que sí tienen un nivel de comprensión, que tienen una capacidad de discernimiento y podrían tener un buen manejo de la palabra, a veces lo que tienen que comunicar es de un nivel de sufrimiento, de intolerancia, que no es posible todavía ponerlo en palabras. Y encuentran otras formas bien válidas como es el dibujo, el juego o la pintura para hacerlo. Así que hay que tener presente estas otras formas de comunicar, y el niño encuentra la manera de comunicar, pero encuentra la manera de comunicar aquel que tiene hospitalidad y que tiene interés en escucharlo. También pensaba esto de escuchar a un niño, ¿no? Cuando eso sucede es rápidamente el niño quien ofrece una trama, quien ofrece la trama de lo que ha vivenciado, que generalmente esa trama es agujereada, es violentada, es desordenada. El niño es en primer lugar quien nos transmite el sufrimiento, sea a través de la palabra o sea en el cuerpo o en el juego, como se dijo. También hay que ver o pensar que este derecho, también el niño tiene el derecho a no ejercerlo. Es decir, puede expresar su opinión, es una opción, pero no es una obligación. Pensaba, hay otra parte en ese texto que habla del artículo 12, donde el comité sugiere que no se entreviste al niño más de la frecuencia necesaria en aquellos casos donde han vivido una vulneración grave, como ser víctima de violencia o de abuso sexual. Me gustaría agregar a eso que lo asocié con el concepto de revictimización, y que todos los profesionales que formamos parte del sistema de promoción y protección tenemos que tener presente, y que esto es que evitar que el niño circule por diferentes espacios con diferentes profesionales teniendo que relatar una y otra vez la vulneración vivida. Lejos de ser algo reparador, tiene más efectos negativos y iatrogénicos y hasta puede ser traumático para el niño. Así que todos tenemos que tener presente de evitar esa práctica. Bueno, para finalizar, me gustaría leer una frase de Freud de 1909 y que dice así. No va a dar el tiempo para analizarla, pero bueno, la voy a dejar a modo de que opere como disparador para que ustedes puedan pensar cada uno del lugar que ocupa, de la tarea que hace, de la importancia de la escucha del niño. Freud 1909. Yo no comparto el punto de vista que hoy goza de predilección, según el cual el enunciado de los niños serían por entero arbitrarios e inciertos. Arbitrariedad no la hay absolutamente en lo psíquico. En cuanto a la incerteza en los enunciados infantiles, se debe al hiperpoder de su fantasía. Lo mismo que la incerteza en los enunciados de los adultos se debe al hiperpoder de sus prejuicios. En lo demás, el niño no miente sin razón y en general se inclina más que los grandes al amor por la verdad. Bueno, a pesar de que es de 1909, encontramos lamentablemente a veces en la actualidad estos prejuicios en la escucha del niño. Así que esperemos que sean revisados, que sean problematizados, es decir, que los profesionales se interroguen sobre esa práctica que es fundamental para poder restituir derechos de los niños. Bueno, agradezco nuevamente esta oportunidad porque me genera esto, revisar conceptos, revisar prácticas y siempre es bienvenido eso. Bueno, muchas gracias y que estén bien.